Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos como todos los viernes, a veces con algunos problemillas técnicos, pero ya saben que nos las ingeniamos para no abandonarlos, como todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, hora de Quintana Roo, 4 a 5 hora del centro. Y les recordamos que estamos aquí en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, una hermosa ciudad caribeña que los espera con los brazos abiertos. Desde aquí abrimos este espacio para reflexionar en temas comunes, en temas que nos interesan a todos. Y desde aquí, con todo respeto, pues también hacemos señalamientos cuando hay necesidad de hacerlos. Soy Rosy Covarrubias y nuestro tema de hoy es pues la libertad de expresión como derecho humano. En los últimos tiempos, vamos a ser más concretos, en los últimos meses, pues ha habido algunos conatos de censura en muchos estados del país. Aquí mismo en Quintana Roo tuvimos por ahí un intento de una ley también que criminalizaba la protesta pública y pues no era más que criminalizar la libertad de expresarse al final de cuentas, que pues no solamente es un derecho constitucional, pues es un derecho humano. Y quiero en esta ocasión presentarles a un amigo, a una persona que yo en lo personal, un periodista que yo admiro por su forma de escribir, por la profundidad de su visión y que en esta ocasión pues nos hace el favor de acompañarnos aquí en el programa. Juanjo Sánchez, quien es un periodista, es analista político también, es egresado de la Universidad Autónoma de México y bueno, pues lo hemos invitado para que con él podamos platicar sobre este tema que sin duda es de interés para todos, no es solamente exclusivo para los periodistas. La libertad de expresión es exclusiva de quienes ejercemos esta noble profesión, es para todo ser humano. Y bueno, hay quienes nos hemos profesionalizado o hemos adoptado como una forma de vida el periodismo y pues lo ejercemos desde hace algunos ayeres. El periodismo como tal tiene formas, tiene reglas, tiene formatos y tiene sus límites, como todo en esta vida. O sea, la libertad de expresión tampoco es así poder decir y dañar y hacer y deshacer. Los límites pues nos los ponen nuestros propios valores, nos los ponen las normas sociales y de eso, todo eso vamos a hablar. Juanjo, ya te tenemos aquí ahora sí. Gracias por aceptar pues la invitación para compartir este espacio aquí con nuestros amigos que nos escuchan amablemente. Aprovechamos para mandar saludos hasta Guadalajara. Gracias, Guanatos FM. Gracias a Radio y Televisión Budocán de Veracruz. Gracias a los amigos de Puebla, de Querétaro y a todos los que nos escuchan a través de Spotify. Igualmente en nuestras redes sociales. Gracias. Juanjo, ¿por dónde empezamos a ponerle el cascabel al gato? Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, es para mí un orgullo, de verdad, y que presentación más viniendo de una mujer tan representativa en con tantos años de experiencia, con una carrera impecable, y gracias, de verdad, el cariño recíproco y siempre se agradece tener palabras tan bonitas. Pues, bastante complicado el tema de cómo entrarle a la libertad de expresión, porque siempre es un tema bastante complicadito, ¿no? Bastante complicado de que lo podamos explicar, bastante complicado de que lo podamos entender y bastante complicado de hacia dónde lo quieren llevar ahorita nuestras autoridades. Así es. Para empezar, tenemos que decir que no solamente es un derecho constitucional, la Constitución mexicana pues nos ampara el derecho de expresarnos libremente, pero también es un derecho humano, un derecho universal y pues siempre, en todos los tiempos ha habido autoridades, ha habido quienes han intentado censurar, porque a veces lo que se dice no les conviene a sus intereses o sienten que su imagen se daña. Pues aún con todo y esto, pues en México se ha luchado todo el tiempo porque se mantenga. Ha habido situaciones complicadas en otras épocas, incluso aquí mismo en Quintana Roo, para algunos compañeros que sufrían a veces la represión de los gobiernos por externar su opinión. Pero bueno, se iba tratando en las instancias correspondientes. Fue de alguna forma llevadera esta situación. Había en esa época, tenemos que decirlo, una sana cercanía con las instancias de gobierno. No había esa polarización que existe ahora. No sé si tiene que ver un poco las formas de gobierno, otro poco también la presencia de las redes sociales, pero yo recuerdo, y tengo 45 años en el medio, pues tú eres mucho más joven que yo, creo que tengo
la edad en los medios que tú tienes de vida ahora, pero sin embargo, pues has podido a tener el pulso, pues, de cómo se ha desarrollado este tema aquí en el estado. Antes esa sana cercanía, por llamarle de alguna forma, nos permitía escribir con libertad, decir lo que queríamos decir, cuestionar cuando había que cuestionar, y no había esas reacciones airadas que vemos ahora. Había un entendimiento, incluso se reencausaban acciones de los funcionarios, de los políticos a los que se les cuestionaba. A veces había un intercambio de diálogo respetuoso. Eran otras épocas donde pues al periodista se le respetaba, se le tenía incluso a veces como un referente, éramos una especie de termómetro para el político, para el funcionario. Muchas veces se guiaban por la percepción social que había a través de lo que escribían los periodistas, pero todo eso ha cambiado, todo eso ha cambiado. Un poco las redes sociales, otro poco, pues también que el panorama político es otro, es diferente. Siento que hay menos tolerancia a la crítica y eso ha llevado a que se cometan muchas injusticias. Yo creo que por empezar debemos de definir dos cosas. Uno, el ejercicio de la comunicación es un ejercicio inherente a todo el ser humano que lo hacemos días en la plática, en la fila de las tortillas, en el transporte público, inclusive el cascarrillo o el meme de qué lo hace, ¿no? Parece que va a llover. Ya es un ejercicio de comunicación porque ahí ya estamos hablando de lo que dijo o no dijo el encargado de comunicación social de los que ven el clima, el encargado social de la gobernadora, el encargado social de la coordinación estatal de protección civil. Ya estamos ejerciendo un ejercicio, valga la redundancia, de la comunicación. Por ahí partamos. Y de ahí, si nos damos cuenta, rememorando en los anteriores ejercicios con anteriores gobiernos, que había un poco de la actitud en ese sentido. Hoy sí debemos de saber que el periodista y el político no podemos ser amigos, no, jamás vamos a llegar a ese punto, no, nosotros debemos de ser, por sí mismo debemos ser incómodos al poder, debemos ser esa parte que le cause incordio al que está gobernando, porque yo creo que esa es nuestra labor. Siempre en un marco de respeto, siempre en un marco de trabajo, siempre en un marco de responsabilidad, pero sí debemos de ser incómodos. Partamos de ahí. Entonces, hoy el político trae la piel demasiado sensible, trae la piel demasiado delgadita, y ya es incómodo que a un político le puedes decir que está haciendo mal su trabajo, porque ya se siente hacerlo. Yo creo que aquí en lo personal, la vida personal de cada quien es muy respetable, de ellos lo que mejor les place, lo que mejor les parezca, y lo que nosotros debemos criticar es la función pública. Decías algo ahí que, bueno, es una cuestión de, yo siempre te lo he dicho, las veces que hemos interactuado en las redes o ahora personal, yo respeto mucho tu postura, tu forma de tratar los temas, pero tú mencionabas algo que tal vez pudiéramos ahondar un poquito más en ello, en cuanto a que tenemos que ser siempre los incómodos, tenemos que ser siempre los que le estemos poniendo el cascabel al gato. Yo creo que lo mencionabas también, la función principal es informar. Y a partir de ahí, bueno, dentro de los géneros periodísticos están los géneros de opinión, podemos externar nuestra opinión también, no solamente informar con toda veracidad un hecho, sin poder mezclar nuestra opinión personal. Pero por otro lado, como periodistas también podemos hacerlo, incluso cualquier ciudadano lo puede hacer también. Pero nosotros lo hacemos en forma más estructurada, más como de alguna forma lo aprendimos, ¿no? Como periodistas. Pero no creo que necesariamente tengamos que siempre ser, tenemos esa parte incómoda, porque desde mi postura como periodista, no siempre es cuestionar lo malo. Tenemos cuando hay cosas relevantes, cuando hay cosas bien hechas, pues es una forma también de comunicar, también de dar nuestra opinión, no solamente la parte mala. Entonces, ahí sí difiero en cuanto a que comentabas que somos como que el mal necesario, ¿no?, de una sociedad, con la parte incómoda para el funcionario. O sea, nos hemos vuelto incómodos porque pues hacen las cosas mal y es una tras otra y a veces pues hay que estarlos cuestionando, o sea, por más que uno quiera buscarle algo bueno, ¿verdad?
para poder decir, oye, bravo, qué bueno que hizo por fin las cosas bien. A veces no hay, ahora sí que como decimos, ni cómo ayudarlos, ¿no? Pero yo creo Sí, que más, tiene que haber ese balance, ¿no? sí, el comentario va en ese sentido. Yo creo que el ser incómodo también siempre va a ser una incomodidad para el funcionario, porque siempre hay uno bueno y uno malo, siempre hay un rojo y un azul, un pinto y un descolorido, entonces siempre al final del día para algunos vamos a ser incómodos. Y le aplaudes al que está en el poder porque le estás aplaudiendo y ya eres bendito. Uh -huh. No le aplaudes, le criticas porque eres contrario. Entonces, siempre vamos a hacer esa parte incómoda, esa piedrita en el zapato, por decirlo de alguna forma decente, y siempre vamos a tratar de estar ahí, en la opinión, desde cualquier tipo de género, o desde cualquier cámara, desde cualquier micrófono, siempre tratar de ser la parte que genera, y la intención mía como ciudadano, como un nuevo ejercicio de comunicación, siempre ha sido generar una conciencia, para bien o para mal, pero al final tiene una conciencia y que tiene, que me hace el gran favor de leerme, el gran favor de escucharme, el gran favor de verme, como en esta ocasión, generar un poquito de conciencia, ya sea para bien o para mal, pero que cada quien se lleve una reflexión, ¿no? Pues sí, ahora sí que también uno como periodista, pues uno aprende también a mantener esa verticalidad para que así con el mismo énfasis con el que a veces cuestionamos, el mismo valor que se tiene a veces para cuestionar cuando hay situaciones pues negativas o que no cumplen con lo que se espera de un funcionario, de un ciudadano, pues con ese mismo valor también tener para poder reconocer cuando las cosas están bien. Que claro, a veces, como tú dices, cuando se escribe mal de entrada o cuestionas algo de entrada, te etiqueta, ¿no? Y a Sí, veces vienen esas reacciones que pues ya no te permiten a veces también. Somos seres humanos, no somos robots programados y a veces por mucha neutralidad, pues también influye a veces el ánimo, influye a veces las mismas reacciones. Ahora con las redes sociales, no es como antes, ¿no? Tú escribías, al otro día veías tu nota en el periódico, y no sabías quiénes te leían, ¿no? A veces te encontrabas alguna gente que te hacía algún comentario, a veces el mismo personaje del que escribías te llamaba o te lo encontrabas, te hacía comentarios, a veces no, pero no pasaba de ahí, uno seguía escribiendo todos los días, salías, cubrías tus notas, si tenías columna la hacías y listo, llegabas al café con los amigos, no sabías qué reacción había, no sabías qué efecto tenía lo que escribías. La llegada de las redes sociales nos abrieron un panorama, pues, bastante fuerte, por decirlo así, ¿no? Bastante, a veces, pues, para algunos alentador cuando tienes los seguidores que te aplauden y todo, pero también a veces con esa crueldad que tienen las redes de plantarte y de decirte a veces, sabes que estás mal, o sea, la estás regando. O sea, nos cambió por completo el panorama. Tú vienes de una universidad, toda una generación del periodismo serio, del periodismo, pues donde aprendiste que hay normas que cumplir, donde aprendiste que hay formas para ejercer el periodismo. ¿Cómo enfrentas ahora este panorama? Porque este panorama que tenemos ahorita de las redes no existía en el momento cuando nosotros aprendimos a hacer periodismo, cuando nosotros nos formamos, algunos en una escuela, otros pues en la brega diaria, ¿no? sí, aquí el reconocimiento es para todos y cada uno de aquellos de aquellas que han ejercido esta noble labor desde un conocimiento completamente empírico. Les debo de oír y les debo de reconocer que lo que aprendimos en las aulas jamás se va a comparar con lo que estamos haciendo en el ejercicio. Lo que enseñaron en la escuela es una base, es un fundamento, pero el ejercicio, el picor, la picardía, el conocimiento lo adquieres haciendo el ejercicio día a día, ¿no? Y a mí me toca estar en esa transición entre lo analógico y lo digital, entre lo que escribías hoy lo veías el resultado en una semana después, tal vez lo que más pronto la televisión o el radio, que tenías algún tipo de interacción por llamadas de teléfono, todavía con aquel teléfono de disco que tenías que marcar para comunicarte o con el programa que estuviera, que fuera tu favorito. Yo vengo de esa parte, a la utilización ya de los teléfonos celulares como para empezar, un medio de Como una comunicación, herramienta. y después se vuelven una herramienta porque ya se les incorpora que la cámara fotográfica, que la cámara de video, que ya empieza el internet.
al principio no sabíamos qué era el Internet, no todos teníamos acceso al Internet. Hoy, la mayor parte de la población tiene acceso por lo menos a un teléfono de una calidad que le permite medianamente estar comunicado. Tampoco podemos decir que somos una generación que está comunicada porque tampoco tenemos las condiciones de infraestructura para que permita hacer eso, ¿no? Pues sí, imagínate, te tocó esta parte analógica, te tocó todavía el teléfono de disco. Imagínate que yo vengo del telex, ya no del fax, o sea, del telex, que muchos comunicadores, no sé a quién Chetumal debe de quedar algún telex por ahí todavía, que alguien debe de haber guardado esas maquinitas, ojalá y pudiéramos saber, pues sería bueno que las generaciones de ahora, los compañeros nuevos que están empezando en el periodismo, pudieran conocer esa maquinita, donde era una cinta punteada y tenías que escribir sin equivocarte porque no había forma de corregir, luego había que mandarla al medio a donde trabajabas, y bueno, totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy. Y sí, pues nos ha tocado digamos, somos afortunados de poder haber vivido esta transición, perdón, ¿verdad? Y bueno, el ejemplo ahorita que estamos transmitiendo, tú estás en tu oficina, yo estoy en la mía y estamos transmitiendo a través de una plataforma muy noble que es StreamYard, sin necesidad de estar físicamente en la misma área, podemos lograr una conexión y de aquí a quien nos quiere escuchar a través de las redes, de los medios a donde transmitimos. O sea, algo que antes era impensable, ¿no? Pero bueno, Sí, claro. esto es, sí. Permite estar en comunicación constante con el receptor de la noticia y eso también nos obliga a ser un poquito más responsables. Ya entrando un poquito más al tema de nos atañe, que es la libertad de expresión, si existe o no existe algo que nos fuerce o que nos impide trabajar, yo creo que eso debería empezar desde un ejercicio personal. ¿Qué es lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar? Sabemos que hay muchas páginas y muchos compañeros que están dedicados, unos a la nota roja, que es como como la nota del accidente, la nota que desgraciadamente nos comparte las cosas que no quisiéramos ver todos los días, las noticias feas, noticias que a lo mejor no a todos nos gustan, pero que se tienen que hacer y de una forma muy responsable, y hay algunos que lo hacen muy responsablemente, pero también hay otros que sean ya amarillismo barato en el vender imágenes muy crudas y muy fuertes con tal de hoy conseguir unos likes antes de vender un periódico, mucho antes de tener vistas en la televisión, ¿no? Y eso yo creo de que esto es muy personal, que tenemos que tener esa calidad, sobre todo humana, porque al final de lo que estamos transmitiendo son personas que tienen hijos, son personas que tienen esposos, son personas que tienen padres, son personas que tienen familia, son personas que tienen amigos, y al final todos, sea funcionario, sea alguna víctima, sea lo que vayamos a transmitir lo tenemos que hacer primero desde una condición humana que nos permita poder platicarlo así como lo estamos platicando tú y yo, que me permita contarle a mis hijos de quién hablé hoy y qué es lo que hice, que les permita contarle a mis parejas, que les permita contarle a mis papás, que no me tenga que avergonzar de lo que estoy haciendo. Yo creo que de ahí debemos de partir. Fíjate que has tocado un punto bien interesante. Yo creo que solamente este tema daría para hablar un buen rato. La cobertura de la nota roja, que pues sí se ha prestado a, bueno, dicen que la sangre vende, ¿no? Entonces se ha prestado a este periodismo amarillista, pero muy dañino para la sociedad en todos los sentidos. Y desafortunadamente, si bien hay algunos periodistas que han entrado en razón y han logrado moderar la forma, no se trata de limitarles, no se trata de prohibirles que hagan uso, porque es una realidad que hay que mostrar. No podemos ocultar la realidad, ¿sí? Pero la forma en la que se muestra es donde tenemos que trabajar mucho. Y hay algunos compañeros, bueno, hablando de nuestros compañeros cercanos, a nuestro entorno cercano, que han entendido que tienen que moderar, que esas fotos explícitas no son necesarias para hablar del hecho, ¿sí? Eh, Porque, pues, como tú lo mencionas, tienen hijos, tienen madre, tienen familia, y además eso ahí se queda para la eternidad. O sea, no es como un periódico que lo puedes romper, lo desechas, o una revista y ya nadie más la vio. En las redes se queda todo esto. Entonces, y además también es una cuestión humanitaria, una cuestión de dignidad, de que estamos obligados como periodistas a proteger la dignidad de las víctimas. Y ¿qué pasa aquí con este asunto de las redes sociales? Que hay tanta gente que con un teléfono ahorita cualquiera difunde, no cualquiera es periodista. Ya desde al principio te decía, para mí el periodismo tiene normas, tiene reglas,
tiene especificaciones que tenemos que seguir, tiene formas de fondo. Pero la libertad de expresión como tal, pues cualquier ciudadano agarra su teléfono, ve un accidente, lo graba y no le importa que quien está ahí ensangrentado, ¿verdad? Pues es un ser humano, no, es más, ni siquiera con un animal. Ya ahorita creo que las redes ya también tienen sus prohibiciones, ¿no? En cuanto a algunas fotos explícitas, pero aún así se siguen dando, aún así hay quienes se rehúsan, incluso hay un periódico de circulación estatal que, perdón, pero nunca no he podido ni siquiera tomarlo en las manos. O sea, siento que si lo agarro me lleno de sangre, ¿no? Perdón, conozco al director, pero esa es la realidad. No he podido de las imágenes tan explícitas que manejan. Entonces, pero no hay, en esto no hay una normatividad cuando es prensa escrita. En las redes sí que sí sé que ya hay algunas situaciones, sobre todo en Facebook, en otras plataformas, que limitan la publicación de estas noticias. Pero no en todos lados. Todavía recientemente vi un accidente en la carretera México-Puebla, estoy viendo las imágenes y digo, ¿cómo es posible? Dice, no, y se acercaban a la cara, no, es para que alguien lo reconozca y pueda avisar a los familiares. O sea, mucha gente se entera a través de los medios, a través de las redes, cuando un familiar ha sufrido un accidente. Y el impacto, pues, es brutal. Imagínate, para los niños, para la esposa, para la mamá. Pero eso no se puede regular, pero sí se puede componer. Yo creo que sí se puede, en ese sentido, trabajar. A lo mejor desde la primaria, el uso de las redes sociales, hasta dónde sí, hasta dónde no, porque sí, porque no, como una materia más, porque al final de cuentas es una herramienta para la vida diaria. Es algo que no solo los chicos utilizan para sus tareas, lo utilizan para divertirse y ya cuando van creciendo, pues lo utilizan para difundir información. Yo creo que sí se podría abonar en ese sentido, en buscar cómo cambiar este panorama que tenemos ahorita en las redes sociales. Yo trato de Yo no creo ver mucho, me pone mal, pues, cuando veo el tratamiento que le dan a una persona accidentada. Incluso, en esta situación ahorita de la delincuencia que tenemos, se da mucho, por ejemplo, que publiquen las fotos, ¿no?, de los ejecutados o de los heridos, y a veces dice uno, pareciera que están haciendo apología de la violencia, por principio de cuentas, ¿no? sí, yo creo que va un poquito más allá, ¿sabes? Mira, creo que como usuarios de redes sociales, de entrada perdimos la capacidad de asombrarnos. Ya nada nos asombra, ya todo lo hemos visto en las redes. Ya niños de 10, 12 años han visto han visto cosas que yo a mi edad hasta me imaginaba, porque teníamos todavía las restricciones de la televisión, ¿no? De la televisión nacional, de la televisión pública, que nos tenía, no hasta cierta forma, limitados en la información, pero hasta cierta forma sí teníamos todavía esa capacidad de asombro. Entonces yo creo que abonando un poquito a la idea donde desde la primaria o desde las escuelas, abonar en la reconstrucción del tejido social, desde ahí podríamos empezar para que este tejido, cuando van creciendo los niños y son unos muchachos, si ves un accidente, ya entienden que el accidentado tiene dignidad y tiene derecho. Ya no es por tomar la foto y el otro día estarla compartiendo muertos de risa. Y, ay, mire cómo quedó, mira cómo quedó la mano, mira cómo quedó la cosa. O sea, esa capacidad de asombro, esa capacidad que teníamos antes para espantarnos de algunas actividades, de algunas palabras. Yo me acuerdo que la primera vez que vi televisión de paga en la Ciudad de México, escuchaba intimidados, era, ay, dijo una palabrota. O sea, en redes sociales una mentada de madre es común en el transcurrir de los postes. Yo no me asusto, lo consumo ese tipo de contenido. Algunos sí, no, algunos sí les prefiero, algunos de plano no van con mi información, algunos pues se me hacen muy chistosos, algunos, pero te digo, ya esa capacidad de que nosotros a un niño poderle decir, no digas groserías, esta persona que le dejamos que está viendo el teléfono se la pasa diciendo groserías, y a veces yo me he dado cuenta que son streamers que comparten información de videojuegos y se están agarrando a mentadas de madre lo más suavecito. O sea, de ahí tenemos que empezar a reconstruir nuestros tejidos. Tenemos que volver a reconstruir la calidad de asombro de nuestros niños y nuestras niñas. Tenemos que volver a reconstruir muchísimas cosas desde abajo para que hoy después, cuando vienen estos políticos a tratar de censurar, sí entendamos que la censura es para ciertas cosas, pero también el político tiene que entender que no nos puede callar a nosotros como periodistas, como columnistas, como articulistas, como reporteros, cuando estamos hablando mal de una función pública.
ahí es donde debemos de incidir, en el ejercicio de la función. Lo que hagan ellos como personas, al final de cuentas, son personas. Ellos tienen un horario de trabajo. Así sea la presidenta de la República, tiene un horario de trabajo. No es presidenta las 24 horas del día. Quitémonos de la que veces que nos decían, político 24/7. ¿Y a qué hora comes? ¿A qué hora tienes a tu familia? ¿A qué hora vas al baño? ¿A qué hora te bañas? ¿A qué hora te cambias? Entonces ya no eres 24/7. Entendamos que también, por ejemplo, aquí nuestra presidenta municipal ha pasado algunos tropezones los días de su cumpleaños porque el Dios Chaco, claro, se le pone en su contra y de repente le llueve y sale así como que en un estado de prisa porque estaba en la celebración. También entendamos que es una persona, también tiene que celebrar, no es 24/7, ¿no? Sí, bueno, pues también allí los mismos funcionarios se han encargado de esa promoción y tenemos desde la primera autoridad hasta el más bajo, ¿verdad?, que promocionan el 24/7, que además es anticonstitucional, ¿verdad? Porque el horario laboral, el problema es que no son ellos pueden aguantar porque al final de cuentas tienen un soporte, ¿verdad?, familiar que les ayuda a su vida diaria, pero el resto de los trabajadores que están con ellos, ¿verdad?, no lo tienen y tienen que estar ahí de todo. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pues sí, tal vez nos falte insistir más en la educación de las nuevas generaciones sobre el uso y el abuso que se hace de, pues, de la internet, de los medios, a veces para difundir, para comunicar. Pero pues vamos Sí, a enfocarnos al tema, a nosotros como periodistas. Hemos tenido algunas situaciones que en estas últimas semanas, uno de ellos muy difundido, bueno, dos casos, el caso de Puebla, por ejemplo, donde pues ya se criminaliza lo que llaman incitación al odio, o sea, ya no puedes publicar, ya no puedes, y esto es para todos los ciudadanos, pero obviamente va enfocado al periodismo, ¿no? Aun cuando no lo especifica la ley necesariamente, pero sabemos que va enfocado a eso, que ya no puedes publicar nada que vaya en contra de alguien porque en automático estás incitando a que los demás escriban y al escribir pues hay un sentimiento de odio en lo que escriben la gente en las redes sociales. Y tenemos el otro caso que es el de Campeche, un compañero ya grande que tiene 40 y tantos años, 45 tal vez más años, 48 me parece, dedicado a los medios de comunicación, que fue subdirector de uno de los periódicos más influyentes de esta zona, que era el periódico Tribuna. No sé si te tocó, si ya te tocó a ti leerlo, es probable que sí, y que ahora pues está sufriendo la furia del gobierno porque simplemente no les gustó lo que publicaba. El problema es que no solo incautaron sus bienes, lo detuvieron y ahora le están prohibiendo ejercer el periodismo y incautaron todas sus herramientas de trabajo. Ahí sí hay una clara muestra de censura y en este caso, pues sí ha habido, las redes han manifestado, mucha gente ha manifestado a través de las redes su descontento, su enojo por esta situación de este compañero que se ha pedido que se libere, que se ha pedido que se le deje de hostigar. Pero ha quedado hasta ahí. No sé si la gobernadora está queriendo ponerlo como ejemplo para que nadie la cuestione y por eso es que ha descargado toda su furia y contra de él. ¿Qué opinas de esto, yo, querido compañero? yo creo que vamos por partes. En el caso de lo que le llaman ellos incitar al odio, eh, eh, regresamos al punto, tiene que ver mucho con el tejido social. Hoy la gente está tan desanimada, tiene tanto icono en contra del funcionario que en cualquier momento, cualquier oportunidad que tienes, lo utiliza para demostrarlo. Desgraciadamente estamos tan acostumbrados a utilizar palabras altisonantes, de mentarle la madre al político como si santa madre tuviera la culpa de que esto fuera un desgraciado, una desgraciada. Entonces hay casos en eso, y se lo merecen, pero tampoco es necesario utilizar ese tipo de términos, ¿no? Es tan bonito utilizar el español, tenemos un idioma tan vasto que a veces una palabra para que el que lo quiere entender lo entienda y el que lo deba entender lo entienda, ¿no? Entonces la reconstrucción del tejido social tiene que abonar en ese sentido. Desgraciadamente regresamos al punto que estábamos. Nuestros políticos o nuestros funcionarios, no, los funcionarios no, regresamos al término político. Los políticos de hoy tienen la piel tan sensible que creen que son semidioses bajados del Olimpo celestial y que vinieron a resolvernos la vida a todos los mexicanos. Y que solo ellos y ellas tienen la razón y la realidad en sus manos. Lo que hagan no se les puede criticar. Se les olvida que todo tiene una fecha de caducidad. Se les olvida que cuando iniciaron de una forma, tendrían que haber terminado de la misma forma o mejor en el reconocimiento público.
el autoelogio de los políticos hoy los lleva a cometer estos errores y estas barbaries. No es posible que un político tenga que criminalizar el acto de una crítica. A veces la crítica que nosotros hacemos es positiva, a veces también es muy destructiva. Entonces también tenemos que empezar a discernir y a diferenciar en dónde queremos incidir, qué es lo que queremos. Por su parte, Campeche, sabemos que la gobernadora, en su particular forma de ser, en su misma forma y en su esencia, es bastante sui generis, por llamarlo de alguna forma, por no meternos en trámites. Por no meternos en líos. Luego nos vayan a denunciar por violencia política de género. A mí de género. Entonces, y es que aquí también vamos a otro tema. Hoy, en la calidad de comunicador o de articulista o como quiera llevar, yo digo que soy un comunicador, un aprendiz de comunicador, tengo que tener esa delgadita línea entre la crítica hacia una mujer política y cuidar muy bien mis palabras, porque tal vez yo no tenga la intención de menoscabar la persona de la política, de la mujer, pero sí puedo ser acusado de una violencia política. Entonces, hay muchas cosas que ya en el ejercicio de la como comunicadores, hombres y mujeres, tenemos que ser muy cuidadosos, porque hoy las reglas parecieran que están hechas para tratar de callar las voces. Pero bueno, en ese caso, en el caso de Campeche, creo que es bastante clara la respuesta de la gobernadora, ¿no? Es el hecho de que, bueno, no es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión, pues creo que ha sido, sí, es de los casos más fuertes que he visto yo ahí en Campeche, en cuanto al nivel de represión, de no solamente irse sobre los bienes, sino además prohibirle el ejercicio del periodismo como tal durante determinado tiempo, el hecho de que tenga que purgar una pena de cárcel y pagar una indemnización simplemente por expresar. Yo hasta donde sé no es ofensivo, no es grosero, no es simplemente que pues la señora, como tú dices, hay muchos políticos ahorita que vienen con la piel muy delgada y eso pues se da en este régimen principalmente, y no solo ahí, que quiero recordar aquí en Quintana Roo hace, ¿qué será? No sé, algunos meses, 4 o 5 meses, la verdad, no recuerdo exactamente, a lo mejor tú recuerdas mejor. Hubo el intento también de promulgar una ley que criminalizaba la protesta pública. Sí. Que no se podía salir a la calle y llevar tus pancartas, o sea, afortunadamente fue por la presión social, tenemos que aclarar lo que se detuvo. Si bien fue la gobernadora quien interviene, pero fue la presión social, fue el hecho de que nosotros cuestionamos, de que mucha gente se abocó a cuestionar en las redes sociales que ese era un atentado a la libertad de expresión. O sea, no puedes tú decirle, oye, no, ¿sabes qué? No, protesta en tu casa. O sea, sí puedes protestar, pero no en la calle, o sea, no puedes salir a la calle, o sea, ¿cómo? Sino, ¿de qué sirve la protesta? Pero además otra cosa, una ley que contraviene incluso el espíritu de la misma presidenta, porque la presidenta, de hecho, lo acaba de decir hace poco, si es necesario nos manifestamos en la calle, si es necesario salimos a gritar, ¿no? En otras palabras, pero eso lo dijo. Sin embargo, esta legislatura de pues un porcentaje mayoritario morenista propone esa ley y ya estaba por pasar al pleno, afortunadamente, gracias a la presión social, pues se detuvo. No sé qué cambios ha habido en ese sentido ahí, pero también hubo el intento. Y bueno, no necesariamente a veces tiene que existir una ley para que el gobierno censure. Hay muchas formas de reprimir al comunicador, bloqueándolo por todos lados, muchas veces el seguimiento, el hostigamiento, que de eso pues hemos platicado, que se da a veces contra los comunicadores, quienes se atreven o nos atrevemos a veces a levantar la voz ante alguna situación, que incluso en mi caso yo te puedo decir, soy una persona que no uso palabras altisonantes, es raro que yo pueda comentar alguna palabra que a veces yo misma me censuro y ya cuando de plano no puedo más, me desahogo y la saco, pero es muy, muy raro, siempre en una forma respetuosa, pero aún así les duele. Aún el problema es que no reconocen, no hay ese ejercicio que debería de existir en todo funcionario, en todo político, de autorreflexión, de desempañar el espejito y verse y decir, a ver, ¿están bien o están mal? O sea, de corregir. O sea, lo primero es atacar, es mandar a callar, es mandar perseguir, es bloquearlo por aquí, bloquearlo por allá. Si estás trabajando, te sienta, ¿no?
aquí no haces tanto ruido y te bloquean por todos lados. Y eso lo hemos visto. Hay muchas formas que tienen los gobiernos de censura, no necesariamente con la ley. Pero bueno, quienes hemos elegido esta profesión como nuestra forma de vida, aunque económicamente tengamos otras actividades, porque pues hay que reconocer que ya el periodismo ya no se vive como antes, ¿verdad? Ya no hay medios que te contraten porque pues, están las redes sociales. Y los medios que tienen periodistas todavía a sueldo, pues pagan tampoco que igual los periodistas tienen que buscar otras formas de vida. Pero si aún así hemos escogido esta profesión para seguir, pues, como una forma de abonar también a una mejor sociedad, ¿no? Y de esa forma, Sí, pues claro. tendremos que tener valor civil para poder cuestionar, para poder escribir, para poder decir y dar la cara, o sea, no escribir con seudónimo y esconderte, ¿no? No, aquí de frente. Y recapitulando muchas cosas de las que decías, yo sí he sido uno de los que he tenido que modificar mi léxico porque lo tengo florido y bastante fluido y algunos no me la sabía. Entonces hay que saber comportarse, hay que ser siempre bastante prudente. Profesional. No estamos parados, que es lo que queremos. Y por lo demás, yo jamás he escrito con seudónimo, yo desde que en este ejercicio siempre he dado la cara, siempre he escrito, tengo mi página, que es una página de una página de seguimiento de noticias. Yo escribo desde mí, desde mi persona, desde mi cara, desde mi pecho, porque mi pecho no es bolsa, ¿no? Y siempre lo he Así dicho así, que es siempre tu eslogan. ya estamos tratando de escribir desde esa perspectiva ciudadana, con algún conocimiento y con algún análisis un poquito más reflexivo. Pero sí, yo entiendo que hay compañeros que han sido la escritura, hay compañeros que han tenido el seguimiento de los tratamientos. También tenemos que alzar la voz por ellos y por ellas. Tenemos que estar conscientes de que si lo haces bien, te van a buscar, si lo haces mal, te van a buscar. Al final de cuentas es bastante peligroso, es bastante complicado. A mí me decían que midiera mis pasos y yo ya les dije que de la puerta de mi casa a la calle son 32 pasos. Entonces están bien medidos, yo sé hasta dónde puedo llegar y sé cuándo voy a llegar. Entonces, tenemos que ser bastante valientes. Hay hombres y mujeres valientes como tú, hay hombres y mujeres muy valientes como muchos otros que están hoy fuera de sus casas, lo de componer y recomponer el mundo desde sus palabras, desde sus imágenes, desde sus micrófonos. Y yo creo que sí, esta ley intenta hacer en varios estados, en varias formas de gobierno, sí nos afecta. Me voy a meter en camisa de varas, pero en la pasada administración federal se generó en ese ejercicio de comunicación que se llaman las mañaneras. Quién es el bueno y el quién es el malo. ¿No? Un encono muy grande. Ya había una directriz, un decir, con él sí lo escuches porque él sí es de mis aliados, a él no lo escuches porque él esté en contra, y este es bueno porque habla bien de mí, y este es malo porque habla mal de mí. Entonces yo creo que todas esas imágenes que tenemos de las figuras periodísticas, o de las figuras que hacen comunicación, no nombro a ninguno para no dar gol, ni no que ninguno se sienta ofendido de que no mencioné comentaristas o periodistas de preferencia, pero hay que escuchar todas las voces nos deja y nos da margen a generar un espectro más grande, un entendimiento más grande, porque eso es mío, no quiere decir que sea la verdad, lo que piensas es tuyo, no quiere decir que sea la verdad, pero si alguien escucha las dos versiones, de las dos opiniones, creo que se va a formar una versión para él de lo que pudiera haber sido escuchando solo una voz, ¿no? Entonces de ahí la cultura nos viene a quitar esa parte de que a lo mejor si yo estoy en contra de que el cambio del gobierno y cuando hacen el cambio del gobierno ya callan esa voz, entonces ya no me estoy permitiendo a mí tener la reflexión de esa persona, ¿no? Que de cuentas habla desde perspectiva, habla desde la arista del prisma donde está parado, y todo es válido, todo es válido siempre y cuando no crucemos esa delgadita línea entre lo público y lo privado. Lo público siempre será ejercicio público. Si tú, funcionario, si tú, político, si tú cruzaste la línea y me dejaste ver esa parte de lo privado, ya lo volviste público Público. y no es mi culpa, es tú. Pero yo como periodista no puedo brincarme esa línea y sacar tu vida privada a lo público, creo yo. Es otro
punto que también nos daría para abonar mucho, porque eso es toda una materia, ¿no? Y tiene que ver mucho con la profesionalización y con la responsabilidad del periodista. Fíjate que hay algo que siempre he dicho, un periodista cuando es respetuoso, cuando es responsable, cuando es profesional, cuando cumple con la labor social, que es la de informar, que es la de comunicar, muchas veces encauzar a la opinión pública, el mejor respaldo que puede tener es de la misma ciudadanía, del mismo pueblo a quien le sirve, y lo hemos visto ahora con las redes sociales porque hay esta retroalimentación que antes no teníamos. Antes escribía así como te comentaba y se quedaba, ahora hay una retroalimentación. Entonces, cuando tú escribes y lo que ves son apoyos, comentarios, a veces gente que reencausa lo que escribes o comenta o amplía información, pero siempre abonando a favor y apoyando la postura que estés. Entonces, ese es, de alguna forma es un respaldo y eso también da ánimo para poder seguir. Que sale lo contrario cuando sales por ahí con algo y solamente son golpes por todos lados y como dicen ahora te funan por todos lados, ¿no? Que bueno, no tenemos esa fortuna de que no nos pasa. Yo sí me llegan a veces comentarios y me los hacen en corto y eso yo agradezco mucho a la gente que a veces me manda en el inbox, en el Messenger, me dicen, oye, esta situación, oye, acá esto, y me reencausan o me amplían la información o me la corrigen. Y eso te da la idea de que pues tienes un respaldo de alguna forma, un respaldo social, que es lo mejor que puede tener un periodista, su mejor capital que puede tener un periodista es ese, ¿no? Tener el respaldo y el reconocimiento social. Y bueno, Juanjo, antes de continuar, déjame aquí para que no se me amontonen los saludos, se oyen un clic por ahí, es que estoy aquí, y me están llegando los saludos. Gracias a Manuel Coronado, gracias, te manda saludos, gracias. Raimundo Santiago desde Ciudad del Carmen, gracias por escucharnos también. Marco Antonio Ramos desde la Ciudad de México, gracias, también pendiente aquí de nosotros. Robert Arce desde Los Ángeles, que bueno, no es la primera vez que está pendiente de nosotros, le agradecemos mucho, que ojalá y comparte por allá también el programa. Hemos llegado a través de varias plataformas de compañeros con los que hemos hecho alguna sinergia por ahí y estamos logrando llegar cada día a más público. Rodrigo del Olmo desde Puerto Vallarta, gracias, dice que se le corta un poco al invitado. Bueno, sí, por ahí al principio se te cortaba un poquito la voz, pero fue mínimo, ha estado bien, pero bueno, estamos en ese proceso de integrarnos, de buscar siempre cómo llegar con la mejor cara con ustedes, pero sobre todo que nos escuchen bien. Eso, la gente de las redes pues nos ve. La gente de Spotify, que el programa se transmite terminando el en vivo, se transmite en Spotify, pues solamente con la pura voz. Entonces tratamos de que pues de mejorar nuestros contenidos en todos los sentidos también, no solamente en el tema, sino también en la parte técnica. Y a veces pues sí les pedimos disculpas porque pues la tecnología, uno a veces se nos meten por aquí los duendes y, y nos echan a perder las cosas. Pero bueno, dentro de todo vamos bien. Te agradezco, Juanjo Sánchez, un comentario final que quieras hacer. Ese es un tema que no vamos a acabar hoy, o sea, da para mucho. ¿Por qué quise tocarlo? Porque de alguna forma yo sí he manifestado mi respaldo al compañero de Campeche, he manifestado mi animadversión, mi coraje hacia la situación que viven los compañeros en Puebla y aquí mismo en algunas épocas también teníamos una presión excesiva por parte del gobierno, teníamos marcación personal, yo lo digo aquí ahora sin ningún rubor, porque ya a mi edad pues ya no tengo, pues ya me quitaron lo que tenía, que era el miedo. Ya me quitaron otra cosa que tenía, que eran los compromisos. Entonces, cuando tú pierdes el miedo y pierdes los compromisos, puedes decir las cosas a la cara. Yo soy una de las personas que he tenido marcación personal por mucho tiempo. No sé si fue mi incursión por allá con los zapatistas, no sé si fue otra situación por ahí de algunas publicaciones, pero sí he tenido una marcación personal. Y bienvenido, digo, ¿será que me están cuidando? Qué bueno, porque si me pasa algo hay alguien que lo va a saber. Pero pues tenemos evidencia y hemos guardado todo, hemos documentado todo, porque si se llega a alguna situación especial, pues tendremos que darlo a conocer. Mientras tanto, siento que son gajes del oficio, que uno tiene que apechugar, si nos gusta hablar, si nos gusta cuestionar, si nos gusta estar pendiente de qué pasa por allá afuera y comunicarlo, y yo no tengo miedo a hacerlo. Lo hago con todo respeto, con toda la evidencia. Cuando me he equivocado, he dicho disculpas, esto no era así, era así. Y vamos, seguimos adelante. Gracias, Juanjo, ya te me fuiste por ahí.
A ver, creo que se desconectó nuestro amigo Juanjo Sánchez Javier. A ver, allá los compañeros de Guanatos, quiero comentarles que pues nosotros transmitimos desde Chetumal. Juan José está en un área, yo estoy en otra área. Y en Guanatos FM Network, que es una empresa de comunicación en Guadalajara, nos recepcionan allá la señal y nos apoyan con toda la producción y además pues con la parte también de la circulación de pues de la información. Parece ser que, a ver, veremos si nos podemos recuperar a Juan José, por ahí se nos desconectó. ¿Dónde quedaste? A ver, por ahí si nos escucha. Si no, pues le agradecemos, ya de todos modos estamos cerrando el programa, agradecemos que nos haya acompañado en este espacio, pero una forma también de manifestar nuestra preocupación por esa situación que se está dando. Y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir diciendo, si no es en el programa, a través de las redes, que no estamos de acuerdo, que cuando haya una reforma en este sentido, tiene que socializarse, tiene que ir más allá, tiene que convocar a las cámaras, a las agrupaciones civiles, si tienen alguna inquietud los diputados en función de que sientan que se está dañando, y Juanjo lo decía, si se está dañando su parte personal, familiar, bueno, externarla. Yo creo que la comunicación nos permite eso. Si no, no fuera comunicación, es de ida y vuelta. Yo digo algo, no te gusta, con todo respeto, contéstame. Y bueno, en ese ánimo, pues podemos seguir. Una forma de construir también una mejor sociedad. Es una forma en la que nosotros como periodistas podemos abonar a una mejor sociedad. Y bueno, Juan José ya no regresó, creo que se le fue por ahí su señal, algo pasó. Pero bueno, le agradecemos que nos haya acompañado. Gracias también a ustedes por el favor de su atención. Estamos transmitiendo desde Chetumal. Esto es Caleidoscopio, un programa que se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora del centro del país, 5 a 6 de la tarde, hora de Quintana Roo. Estamos a través de Guanatos FM, a través de Periodismo Sin Fronteras con Rosy Covarrubias, a través de mi canal de YouTube también con Rosy Covarrubias. Estamos en Veracruz, a través de Radio Televisión Budocán de Veracruz. Y por ahí andamos ya con los amigos de Puebla y Querétaro, que poco a poco iremos ahí ya dándole forma también a la relación con ellos, porque igual nos están difundiendo por allá. Y próximamente estaremos también en Pachuca. Por el día de hoy es todo. Gracias, nos vemos la próxima semana. No se olviden, aquí estaremos. Soy Rosy Covarrubias y les mando un abrazo desde la costa sur del Caribe mexicano.